Muy bien, creo que ya estamos, Edwin, ya está, inició. ¿Cómo estás, Edwin? ¿Qué dices? Bien, muy bien, Javier, gracias. Te agradezco esta oportunidad de poder charlar y de profundizar en algunos conceptos ahí que aparecen. Así es, gracias, nada, de lujo tenerte aquí, de verdad, de lujo. Edwin, vamos a hablar hoy sobre la geometría sagrada. Tú eres arquitecto y creo que nos puedes dar mucha luz sobre esto. La pregunta sería, Edwin, ¿qué es la geometría sagrada? A mí, más que definirla, la geometría sagrada, me gustaría más bien usarla en el sentido de ver qué podemos hacer con ella o qué podemos construir con ella, ¿no? Básicamente la geometría sagrada es el código genético, el gen de lo que produce todo lo que conocemos, ¿no? En la naturaleza. Son las reglas, son las, pues ahora sí que el manual de toda la vida que se desarrolla en este plano físico, ¿no? Entonces eso pues ha servido para incluso hacer construcciones, hacer los grandes templos de las distintas civilizaciones, y eso es básicamente el conocimiento que tenían los egipcios. Esto hay que recordar que lo saca a la luz este personaje llamado Drúbalo Melquisedec, claro. ¿sí? En donde a partir de un símbolo grabado en una roca, en un templo egipcio, es como él en estas asociaciones que hace y estas canalizaciones incluso de las que él habla en algunos libros, pues trae nuevamente a la luz todo un conocimiento perdido y quedado relegado a olvidado en el mundo, ¿no? Entonces es por eso que Drúbalo Melquisedec escribe este libro llamado pues La Flor de la Vida, ¿no? La geometría sagrada. ¿Sí? Entonces eso básicamente es la geometría sagrada, es el gen, las instrucciones para la vida, ¿no? De donde viene la vida. ¿Cómo podrías tú, siempre hemos escuchado, hemos visto de que hay coincidencias, bueno, que no son coincidencias, que realmente las pirámides de Egipto con las de Teotihuacán, con las construcciones incas en el Perú, en el sur, y las polinesias, realmente todas tienen un acercamiento, todas se parecen, todas están direccionadas, todas están, algunas perfectamente hechas, ¿no? Todo ese conocimiento, ¿cómo crees tú que realmente el hombre tiene esa información de la geometría sagrada, realmente? ¿Cómo vemos estas coincidencias en la arquitectura? Sí, es inherente, o sea, la geometría sagrada no es que la apliques o la conozcas, sino estás inmerso dentro de la geometría sagrada, quieras o no, o sea, es un patrón geométrico que viene desde el universo y que es como se produce la vida o como se genera todo en esta vida, ¿no? Ahora, los egipcios lo sabían, y obviamente hay una parte sincrética ahí que se traslada a distintas culturas. Hay mucha controversia en ese sentido, pero básicamente los egipcios se separan muchísimo en comparación con lo que pudieron interpretar los griegos, ¿no? O sea, en realidad nosotros provenimos de una cultura occidental que emerge a partir de los griegos, pero en realidad el conocimiento superior al respecto de este tema eran los egipcios los que lo tenían, ¿no? Entonces la condición áptica es diferente a la condición óptica que tienen los griegos. El apticismo del que hablan los egipcios y que tiene que ver con involucrar todos tus sentidos para poder percibir y sentir un espacio es diferente de donde procedemos nosotros, que es la condición occidental de los griegos, que nos hablan más de lo óptico, que a partir de lo que vemos interpretemos las condiciones. Entonces no es lo mismo una pirámide egipcia que un Partenón griego. Son dos condiciones materiales diferentes, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que los griegos no entendieron nada. Claro. ¿Sí? Porque el ojo deforma, ¿sí? Y entonces el Partenón en sus columnas, ¿sí? Hubo que hacer una corrección,
¿sí? Las columnas del Partenón, por su escala y su monumentalidad, no están a plomo las columnas, tienen una ligera deformación cóncava, ¿sí? En donde a la distancia y por la proporción, nuestro ojo, al deformarla, las ve rectas, pero en realidad tienen una ligera curvatura. Ahí hay una corrección del hombre hacia la naturaleza. Claro. Y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los griegos no entendieron nada de los egipcios. Claro, ¿sí? Prácticamente la representación de la naturaleza no es llevada prácticamente por ellos de una forma natural o el proceso como sí, con este equilibrio. O sea, realmente prácticamente lo que me estás diciendo es que ellos pensaron más en una estructura, hicieron algo estético y cambió totalmente, ¿no? Sí, hay algunos autores que a eso le llaman el molde geométrico orgánico, si mal no recuerdo, o quizás estoy un poco transgiversando el término, pero es el molde orgánico, ¿sí? O sea, nosotros cuando construimos, según los griegos, estamos intentando representar a la naturaleza, representar al universo, ¿sí? En esa concepción física, material, en un templo, ¿sí? Entonces, obviamente, al intentar emular esa naturaleza o ese mundo orgánico, pues nos encontramos con el problema de que nuestro ojo, por ser un aparato óptico con lentes, claro, se deforma esa realidad que intentamos emular. Y entonces aparece que el ser humano tiene que corregir, ¿sí? Mediante ciertos artilugios, ese error que proviene de nuestra manera de observar, ¿sí? Claro. Entonces, los egipcios, al contrario, ellos sabían de este fenómeno óptico que ocurre en nuestro cerebro por nuestro sistema ojo-mente, y entonces ellos dejaron de lado la forma, ¿sí? Y entonces la pirámide egipcia pues, es una geometría básica, pero muy cercana a un dispositivo que aún hoy no sabemos para qué sirve, ¿no? Claro. Hoy se habla de muchas cosas, se habla de antenas para captar energía, etcétera, pero en realidad no sabemos, no tenemos a ciencia cierta qué tecnología está implementada en esa forma, en esa pirámide, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el templo griego, que básicamente lo podríamos representar por el Partenón o entender a partir del Partenón, que obviamente tiene escala, tiene proporción, tiene ritmo, tiene todo esto que nos dicen que configura la arquitectura. Pero por otro lado vemos la pirámide egipcia y solamente vemos una figura geométrica pura, claro, ¿sí? Pero adentro hay un dispositivo espacial muy, muy sofisticado. Claro. Cosa que el templo griego, por supuesto, no tiene. No tiene. El templo griego es lo que ves, punto. Y la pirámide egipcia es lo que no ves. ¿Sí? Qué interesante, entonces, no lo he visto así, por supuesto. ¿Sí? Son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la pregunta sería, y eso es lo que quería yo plantearlo desde el principio, más que definir qué es la geometría sagrada, lo que nos deberíamos de preguntar es si hoy en día hay egipcios o si hoy en día se están construyendo pirámides. Y no me refiero a la forma física de la pirámide, sino a dispositivos espaciales que te lleven a generar sensaciones, a generar estados de conciencia distintos, ¿sí? Cosa que desde la perspectiva de los griegos, ¿sí? No lo logra la arquitectura con traducir todo ese lenguaje del que nos heredaron los griegos. No lo logra, porque nos quedamos atrapados en la cuestión visual. Vemos arquitecturas maravillosas, interesantísimas formalmente, incluso algunas como emulación de naturaleza, de algunos conceptos que provienen de la naturaleza, pero hasta ahí. Nos regodeamos 5 minutos en la maravilla visual, pero en realidad el espacio no te dejó nada, ¿no? No te dejó ese algo entrañable que debiera de dejarte un espacio, ¿no? No te cambió, no te tocó.
Y entonces ahí es donde entra esa apticidad que los egipcios sí lograron en sus construcciones, ¿no? Esa capacidad de poderte tocar en las fibras más íntimas de tu ser para evolucionar, para ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, básicamente son esas dos nociones que tenemos hoy en día, que muy pocas personas se detienen un poco a desentrañar, que es esta condición de dispositivo espacial heredada de los egipcios y esta condición de espacio de templo griego, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos templos griegos construyéndose. Sí, por muchos supuesto. arquitectos contemporáneos construyendo templos griegos, ¿no? Bastante hermosos, bastante geniales, pero que en realidad no te dejan nada más allá de lo visual, ¿no? Y de lo estético. Sí, ¿y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de una sensibilidad humana y una sensibilidad hacia el universo, hacia todo lo que nos rodea prácticamente, ¿no? Entender la forma más básica en la cual estamos conectados. Prácticamente al pensar en la pirámide y empezar esta figura geométrica básica, estamos hablando de fractales y cosas que están inmersas en la naturaleza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos ahora así? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, mira, el asunto es que el universo siempre es perfecto. O sea, sí, eso es innegable, ¿no? No podemos decir que hoy es un peor momento del que fue un mejor momento en el pasado y que hoy estamos peor. Me parece que todo es producto de la energía que fluye en el universo y seguramente hoy estamos en un proceso pues de actualización, de información y de repensar las cosas para catapultarnos a algo diferente, ¿no? Yo creo que teníamos que pasar por este proceso en donde yo en lo personal, y esta es una interpretación personal a partir de algunas reflexiones que he hecho, yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es una crisis de logos, ¿no? El logocentrismo en donde se ha movido el mundo. Si leemos los signos que nos arroja esta realidad que tenemos en cuarentena, el tener el cubrebocas, ¿sí? En realidad lo que nos arroja un signo como ese es básicamente cuida tus palabras ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Filtra tus palabras antes de decirlas, reflexiónalas, porque lanzar palabras así al mundo es generar otros mundos posibles, ¿no? Entonces creo que esa es una de las lecciones que yo creo que vamos a tener que aprender en este proceso, de que el logocentrismo en el que se ha movido el mundo, sin que haya una práctica real de ese logos, es lo que nos tiene al borde de la extinción o al borde de esta catástrofe medioambiental, ¿no? Sí, o sea, los hechos son los que hablan y no las palabras necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer y ya muy poco de qué hablar, ¿no? Por supuesto. Porque me parece que ese logocentrismo es el que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Estamos ahorita lo acabas de decir, todo el planeta está confinado, ¿no? Todos están inmersos en sus casas y hoy pienso en la creatividad, o sea, no conozco, realmente son muy pocos los que realmente no están haciendo nada, ¿no? Realmente los que están encerrados en su casa, aunque parezca que no estuviesen nada, están pensando todo el tiempo qué hacer. Hoy el planeta entero está generando algo que todavía no sabemos qué va a pasar. Todo el mundo está siendo creativo en su casa, ¿no? Todo, me imagino, tengo amigos, compañeros, todo el mundo está en sus familias, con sus esposas, con sus hijos conversando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué planteamos? ¿Y qué rehacemos? ¿Crees tú que se venga una especie, en este caso justamente como del diseño de la arquitectura, como un nuevo renacimiento? ¿Tú crees que vamos a ver algo interesante después de esto de la arquitectura? Claro, claro que sí, tú lo has dicho ahorita claramente, estamos pensando en hacer. Así es. El hacer por sobre el decir. O sea, ya necesitamos dar el paso siguiente a ejecutar lo que queremos hacer, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, si nos remontamos a la historia, en 1918, que fue incluso la pandemia o la epidemia de, no sé si era la fiebre
¿cómo se llama? Es esta fiebre española que le llamaban, Ah, ok. sí, en 1518, que también confinó al mundo y que hubo muchos fallecidos. De esa crisis sanitaria en el mundo surgió el modernismo en arquitectura. O sea, el estar encerrados tanto tiempo llevó a un arquitecto llamado, apodado Le Corbusier, si mal no recuerdo, Jean-Marie, no recuerdo el nombre de Le Corbusier, pero bueno, era conocido como Le Corbusier. Ahorita seguramente lo recuerdo. A partir de estar hacinado en esa cuarentena que también tuvo el mundo, pues llevó a reflexionar a este arquitecto francés, y a partir, al regresar a la normalidad, apareció la nueva arquitectura en el mundo, que fue llamada pues, el modernismo, ¿no? Y que plantearon los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, en donde pues, cambió la arquitectura radicalmente. Obviamente esa idea de Le Corbusier era llevar la arquitectura a hacerla eficiente, a hacerla funcional como una máquina, y de ahí aparece el concepto de la máquina para vivir, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, las crisis nos llevan a avanzar en el mundo, ¿no? Y ahorita, esta no va a ser excepción. No, y ahorita estoy viendo que la tendencia, por así decir esa palabra, de muchos es estar buscando ya un contacto alejado de la urbe, irse un poquito más al campo, siempre y cuando tengan internet. No, esa es la cuestión, ¿no? Si hay internet, entonces ya la gente está viendo, ¿no? Ahorita vi una nota justamente hace poco donde ya muchos jóvenes en China están tratando de emigrar o vivir más en el campo, ¿no? Siempre y cuando tengan internet. Pero ya están buscando ese contacto con la naturaleza, ¿no? Puede ser el miedo, por supuesto, a enfermarse, a nuevas epidemias, pero a la vez se está creando quizá esta conciencia de nuevo regresar al acercamiento con la naturaleza, ¿no? Va a ser muy interesante. Sí, de hecho, yo creo que después de varios planteamientos que hacen los urbanistas y los sociólogos, incluso desde la arquitectura, algunos teóricos en la arquitectura hablan que la era de la ciudad ya murió, o sea, ya acabó la era de las ciudades y estamos en este retorno a lo rural, ¿no? Hay una exposición que se estaba llevando a cabo en Nueva York, que precisamente era una exposición llamada Countryside, que precisamente este arquitecto holandés Rem Koolhaas, plantea y hace una investigación de cómo el mundo se está volcando hacia lo rural. Y entonces vamos a tener un regreso a lo rural, y entonces vamos a tener que enfrentar la nueva arquitectura que viene, está relacionada con la producción de alimentos. ¡Wow! Entonces estos grandes complejos que se dedican a sembrar en invernaderos con una alta tecnología, ¿sí? Es lo que es el futuro de la humanidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la arquitectura se va a volcar a toda esa parte de relacionarse con la producción de alimentos y con el medio rural. O sea, el arquitecto que hoy en día no esté pensando en analizar y reflexionar qué es lo que está sucediendo en los pueblos, qué es lo que está sucediendo en el campo, va a estar fuera del futuro. Interesantísimo, ¿no? Cómo nuestra conciencia está cambiando a raíz justamente de una catástrofe. Está genial. Quiero preguntarte algo que me estaban preguntando por allí. La luz, ¿no? La luz, ahorita que volviendo un poquito para atrás, justamente habíamos hablado de la percepción del ojo, ¿no? Cómo quizá los antiguos y los egipcios entendían mucho mejor la forma de ver, ¿no? De este fenómeno, ¿no? Aparte de la imagen entra volteada al cerebro y cambia totalmente, a diferencia de los griegos. El fenómeno de la luz en la arquitectura, por supuesto que sabemos que es importante, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿tú qué opinas de la conciencia que tenemos hoy, que tiene tu gremio sobre la luz, por así decirlo, hoy día? ¿Ha cambiado, ha mejorado? ¿Es igual que antes? ¿Ahí sí hay otra percepción? Yo cuando pienso siempre en la luz y la arquitectura, quizás mi formación me remite siempre al gótico, las catedrales, los vitrales, ¿no? Pero hoy día, ¿no? O sea,
a mí a veces me sorprende de ir a casa de compañeros, gente que sí tiene un cuidado interesante en la luz en sus espacios, ¿no? Pero no todos. A veces ni piensan, ¿no? Además, conozco alguien que me decía por ahí, no, yo en mi cuarto ni siquiera tengo ventanas, no entra la luz para nada. Y dices, ¿qué? O sea, no entiendo. ¿Tú qué? ¿Cómo si no? Tú, dime, ¿cómo ves tú y tu gremio la luz hoy día? ¿Hay un avance, hay una progresión, lo normal? ¿Qué ha pasado con la luz en la arquitectura? Sí, yo creo que esta noción de la luz como concepto en la arquitectura está cambiando efectivamente, pero ahora se percibe más como energía, no como esta cuestión lumínica que nos produce sombras, que nos da el ritmo, que nos da la proporción, que nos da la escala a partir de que un volumen es iluminado por la luz, sino más bien la cuestión de la radiación y de la energía que produce un haz de luz, ¿sí? Y cómo hace que un espacio pueda generar movimiento y que las personas puedan estar en movimiento en un espacio para poderlo vivenciar, ¿no? Entonces, sí hay un cambio en cuestiones de la óptica, un cambio que tiene que ver que ya no es leído desde la estética, sino desde la ética, ¿no? Obviamente la estética tiene su propia ética, ¿no? Claro. Pero también la ética tiene su propia estética. Entonces hoy la arquitectura que vemos, producida como arquitectura contemporánea, está más en el sentido de evidenciar las fuerzas que produce esa condición de luz en el espacio, ¿no? O sea, cómo se desarrollan las trayectorias de las personas, cómo generas las sensaciones a partir de la entrada de la luz, y no solamente como un aspecto contemplativo, que era lo que la arquitectura moderna, por ejemplo, marcaba, ¿no? Leer el volumen a partir... Incluso hay una frase muy famosa de Le Corbusier, que era el arquitecto que te comentaba, francés, uno de los padres del modernismo en la arquitectura. Él decía que la arquitectura era el juego sabio y maravilloso de los volúmenes bajo la luz, ¿sí? Y eso habla de un efecto, pues, estético, ¿no? Sí, totalmente. Y hoy, pues obviamente, hoy la arquitectura ha evolucionado a la condición de energía, ¿no? De cómo tú recorres el espacio, cómo lo vivencias, cómo te levantan los vellos de los brazos, cómo te retuerce el estómago, y eso te deja grabado una sensación de por vida, independientemente de que se te haya olvidado ya cómo sea el edificio, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, llega hasta el fondo de alguna manera, que al final de cuentas nos vamos nuevamente a casi hablar y tocar el efecto del signo, del símbolo, ¿no? Cómo se mete en tu inconsciente y te toca de alguna manera para siempre, ¿no? Y no es una cuestión consciente de decir, es que sí me acuerdo de esta figura o este color, sino justamente la luz, el color, las sensaciones, el espacio, son signos y símbolos que se meten, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con la apticidad que hablábamos hace rato de los egipcios, ¿no? Así el signo, por supuesto, te deja marcado de por vida, ¿no? El símbolo, pues, es un regodeo visual que de repente puedes recrear. Incluso cuando uno piensa que en realidad reconoce lo que ve, ¿sí? En realidad estás recordando. ¿Sí? O sea, nadie puede ver algo que no previamente ya tenga un registro en tu cerebro. Claro, por supuesto. ¿Sí? Entonces, hay una neurobióloga o neurocirujana, no sé, en Estados Unidos, que habla al respecto, y ella dice que cuando llegaron los primeros españoles o los primeros navegantes al nuevo continente, y los indígenas que habitaban estas tierras los vieron, en realidad no pudieron haberlos visto, ¿sí? Lo que vieron fue algo que se comportaba extraño en el mar. Claro. Pero no pudieron ver los galeones ni las naves flotando, puesto que ellos no tenían un archivo previo de algo semejante. ¡Wow! Ellos no vieron, claro. Ellos nunca vieron las naves. Las naves
solo veían que se comportaba extraño el mar y que venían gentes raras. Claro, por supuesto. Jamás pudieron haber visto los galeones, las naves, porque no había un registro previo visual que almacenara ese registro en el cerebro. Sí, y para que cuando entender. lo vuelves a ver, lo traes a la memoria, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, hay una condición ahí de memoria corta y de memoria a largo plazo que recién hoy se empieza a desentrañar, ¿no? Con todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí va más allá de lo visual y tiene que ver con esta condición sígnica, ¿no? De la que hablabas hace rato, ¿no? Claro. El signo es muchísimo, por supuesto. Prácticamente, entonces no podemos dejar a un lado esta relación de la arquitectura del hombre y de cómo afecta al hombre, pero prácticamente estamos hablando pues hasta de la espiritualidad del hombre. Entonces, si la arquitectura avanza, como más o menos estamos viendo, y va a tener esta sensibilidad y esta nueva comprensión con el mundo, gracias al confinamiento que estamos hoy día, gracias a este golpe grandísimo, nos puede hacer más sensibles. Estamos hablando de que quizá la arquitectura, pues no quizá, la arquitectura prácticamente, te preguntaría, tiene un papel importantísimo también en la evolución espiritual del hombre hoy día. Claro, por supuesto. Yo creo que si nosotros tomamos en cuenta que la arquitectura somos nosotros, ¿sí? O sea, aquí habría que distinguir dos nociones, ¿no? Una cosa es la obra arquitectónica y otra cosa es la arquitectura, Claro. ¿sí? La obra arquitectónica es la manifestación o la concreción de lo que nosotros pensamos como arquitectura. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, en realidad la arquitectura somos nosotros. La arquitectura siempre ha sido nosotros. Si tú ves, por ejemplo, un edificio, desde siempre, en términos de los griegos, por ejemplo, un edificio es la representación de un cuerpo, claro, en donde hay una estructura ósea, que es la estructura del edificio, las columnas, los cimientos, o sea, las zapatas, los cimientos son los pies de un ser humano. Entonces, hay una representación en un objeto o en un edificio de lo que yo soy como ser humano, ¿no? Ahora, si nos remitimos al signo y vemos lo que nosotros somos como seres humanos, pero como un signo, entonces caemos en la noción de la pirámide, ¿no? Nosotros también somos una pirámide. Que nos elevamos a lo espiritual, ¿no? Y esas implicaciones, tú vas a encontrar muchísimos textos que hablan de eso, ¿no? Entonces, la pirámide somos nosotros, que nos elevamos hacia lo espiritual. Entonces, en realidad, la obra arquitectónica es lo menos interesante, ¿no? Lo que importa es la arquitectura, ¿sí? Lo que genera esa obra de arquitectura. Esas cualidades que tú le otorgues a esa obra arquitectónica. O sea, no es lo mismo un edificio que fue construido con materiales desechables a un edificio que es construido con el esfuerzo de toda una familia a partir de 15 años de esfuerzo continuo, ¿no? Y de ir poco a poco. O sea, hay un valor bastante fuerte en la elaboración de esa obra de arquitectura, ¿sí? Que le da un valor mucho mayor al que fue construido con un plotter, como ahora lo hacen, ¿no? Claro. Con un plotter concreto que ya puedes imprimir una casa completa, ¿no? Claro. O sea, el valor es diferente completamente. Sí, y por supuesto el valor es diferente, el efecto es diferente, cambia todo. ¿Qué dirías tú a las personas, a todo el mundo que no, como yo, que no somos arquitectos y queremos realmente que nuestra vivienda, nuestra casa, nos afecte de una forma positiva a nuestra familia? O sea, todo el mundo trata de decorar su casa, poner una planta por aquí, arreglar de cierta forma, pero hoy estamos todos en casa, eso está genial. Hoy es una gran oportunidad para todos de elevar nuestra propia casa, por así decirlo, ¿no? ¿Qué consejo darías tú? Porque hay gente que se mete al ¿cómo se llama? Estas técnicas orientales como el Feng Shui, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ¿qué dirías tú realmente? ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? ¿Cómo tomar esta conciencia del espacio donde vivimos? Eso.
Claro, mira, yo eso precisamente comento siempre con los alumnos, que el lujo del espacio no son los 2.5 centímetros que recubren los muros, ¿sí? El lujo del espacio está en el espacio mismo. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que así tu casa tenga los mejores acabados, los más modernos, los más caros, que pongas una planta, que pongas el crucifijo, o sea, sí, eso es decorar el espacio. Claro. Pero el espacio lo constituyes tú al habitarlo, ¿sí? Y claro, entonces, en la medida en que tú puedas meditar, generarte un rincón en tu casa en donde puedas introspectar, puedas relajarte, puedas meditar, puedas entrar en respiración profunda, yo creo que vas a constituir tu casa como un espacio. Claro. Independientemente de que los muros tengan recubrimiento de yeso, de cualquier cosa. Claro, que fueron hechos de adobe. El lujo está siempre en el espacio, no en lo que recubre los muros. ¡Wow! Cambia totalmente. Es una concepción completamente diferente de lo que nos ha enseñado la arquitectura occidental, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Interesantísimo, Edwin, que te digo, muy, muy interesante. Cambia totalmente, es la forma de ver las cosas realmente, dónde habitas, totalmente. Claro, sí, o sea, por ejemplo, si no te toleras a ti mismo, tú no te vas a tolerar en el mejor espacio en el que estés. Claro. O sea, el asunto es tolerarte a ti mismo en tu interior para que entonces el exterior o la envolvente o la obra de arquitectura se transforme precisamente en función de que tú te toleres a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay quienes no se toleran y quieren deformar la casa de tal manera que la haga habitable, pero en realidad no puede haber esa habitabilidad si tú mismo no te toleras, ¿no? Por supuesto, vas a estar cambiando y cambiando y cambiando y nunca te vas a encontrar nada. Exacto. Así es. Claro. Sí. Totalmente. ¡Wow! Padrísima la conversación, ya casi estamos en tiempo, Edwin. Me gustaría que nos compartas algo más, quizás a todos. ¿Qué te gustaría decirle a todos los que están conectados a este momento sobre justamente este momento que estamos confinados? Y quizás algunos tienen pequeños en casa, ¿no? Sobre todo eso. Hoy creo que estamos muy pensando en los adultos, en los grandes conflictados en el trabajo, pero los niños, pues sí, reciben sus clases en línea, hoy están de vacaciones, están tranquilos, pero ¿ellos qué? ¿Cómo ellos están habitando hoy su espacio? Veo que hay una cierta calidad de vida en muchos niños al poder desayunar hoy día tranquilos y no correr a las escuelas, ¿no? Pero después de eso están en un espacio encerrados, y no sé si todos estemos trabajando bien en eso. ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué nos aconsejarías? Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de los niños. O sea, los niños son geniales en el sentido de que nos pueden enseñar a nosotros como adultos a lidiar precisamente con esta condición de encierro en la que estamos, ¿no? Entonces, más bien nosotros tenemos que observar y ver cómo se las ingenian los niños. Yo te aseguro que la mayoría de los niños están generando estos otros espacios dentro del espacio de la casa. O sea, ¿a qué me refiero? Ahora ellos tienen la oportunidad de generar el tipí indio con dos sábanas. Sí. Entonces se trasladan mágicamente a otro lugar. Eso le llaman heterotopías. ¿Sí? Las utopías que los niños generan jugando, eso es lo que debiéramos de entender los adultos. Yo creo que nosotros más bien necesitamos poner atención a los niños, observarlos y ver cómo ellos se las están ingeniando, ¿sí? En esta ingenuidad de la que ellos parten para solucionar el tema del encierro. Tenemos mucho que aprenderle a los niños, nosotros como adultos. Nada más necesitamos bajarnos a su nivel, claro, ¿sí? Para poder lidiar nosotros con el encierro a partir de lo que aprendamos de ellos, ¿no? Ellos manejan muy bien las heterotopías,
¿sí? Esos Wow. otros lugares de la imaginación, ¿sí? Wow. Yo juego con mis sobrinos a acampar en una litera y nos trasladamos al bosque y estamos encerrados en una casa de campaña, ¿no? Estando en un cuarto de 2x2, Claro. ¿sí? O sea, de 3x3, ¿no? En un cuarto de 3x3 encerrados en una litera y estamos acampando en el bosque y hasta comemos bombones. O sea, hay mucho que aprender de los niños, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, Wow. más bien es eso, ¿no? Sí, por supuesto. Wow, no, pues, Edwin, de verdad, muchas gracias. No lo había visto así. De verdad, muchas gracias. Te agradezco por estar aquí en estas charlas de semiótica en el arte de la Fundación Sofía. No sé si quieres mandar un saludo a alguien. No, pues les agradezco mucho y gracias a mis alumnos siempre les mando saludos y ojalá alguien de ellos pueda ver el video y bueno, pues podemos conversar a fondo ya en estos temas. Te agradezco, Javier, por la invitación y siempre es un placer poder hablar de estos temas. Igual, muchísimas gracias. Saludos a todos los que se conectaron y vamos a estar respondiendo sus mensajes en un rato en inbox. Cuídense todos. Gracias. Gracias, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.